Hola, bienvenidos. Para analizar la realidad del sector inmobiliario tan movida en este enero y en este inicio de año, hoy estamos aquí desde la redacción con Pablo Lara, que es economista de Estrateco, y con Yuri Irasov, de Irasov Propiedades. Con ellos vamos a tratar el tema macro, ¿no? La economía, lo que rodea al negocio inmobiliario, y también los temas micro, qué pasa desde adentro del sector inmobiliario. Empecemos, Pablo, con la economía. ¿A qué nos estamos enfrentando, digamos? La inflación, la gran incógnita. ¿Hoy se puede establecer alguna tasa o prever alguna tasa de inflación? Bueno, ¿qué tal, José? Muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente lo que tenemos hoy es un recrudecimiento de un proceso que no inició hace poco, sino que se viene gestando desde hace bastantes años, que es desequilibrios económicos que vas acumulando que en algún momento se te empiezan a explotar en las manos. Pero yo creo que el principal problema, y tenemos que ir un pasito para atrás, es si uno mira de lo general para lo particular, acá el principal problema no son los desequilibrios macro, que son un gran problema. El principal problema es la gestión del gobierno. La política económica. Claro, porque cuando vos miras la política económica tiene una serie de condiciones. Para que funcione una política económica, que te guste o no te guste, digamos, depende del gobierno. Pero depende de un presidente, depende de un equipo de funcionarios que designa el presidente, depende de la capacidad técnica de esos funcionarios, el diseño de esa política. Después vos tenés que anunciar el plan a la sociedad y además tenés que hacer un marketing de ese plan para vendérselo a la sociedad y que la sociedad crea. Generar confianza. Claro, vos lo que tenés que hacer no es... No solo el plan, sino aparte la confianza hacia ese plan. Exactamente, o sea, tenés que hacer confianza. El gobierno tiene que ser creíble, el equipo tiene que ser creíble, el plan tiene que ser creíble y tiene que ser comunicado para que lo entendamos todos, no solamente los profesionales de las ciencias económicas, los profesionales de la construcción, etcétera, sino toda la población. ¿Por qué? Porque lo que tiene que buscar un gobierno cuando diseña un plan es que todo el mundo alinee conductas con ese plan para que el plan funcione. Eso hoy no lo tenemos. Eso no lo tenemos hace bastante tiempo, pero de la elección de mitad de término de octubre del año pasado para acá, se puso mucho más en evidencia por la gran retirada que tuvo la Presidenta de la Nación de la escena, donde ella antes era la figura central, la protagonista política. Totalmente, y todo el equipo totalmente alineado con lo que ella decía. Hoy estamos en el medio de una crisis cambiaria, vos ves un ministro de Economía, ves un jefe de gabinete que no tienen el rol que deberían tener, pero a su vez no la ves a la Presidente, que hasta hace 4 meses era el líder principal del equipo. Entonces vos decís, ¿dónde está el líder del equipo? Segundo, ¿el equipo está formado técnicamente para llevar adelante una situación como esta? Porque da la impresión de que el equipo económico es bastante joven, digamos, en relación a lo que somos, al tipo de las características que tiene la crisis que estás viviendo, la experiencia que debería tener el equipo económico que la lleva adelante. La unidad del equipo da la impresión de que el presidente del Banco Central opina una cosa, el jefe de gabinete opina otra y el titular de la cartera económica opina otra. Tercero, el plan. No existe un plan como tal, ni siquiera está transparentado. Uno tiene que ir adivinando sobre la base de ciertas medidas que se van adoptando. Si los economistas tenemos que ir adivinando las medidas que se van adoptando, imaginémonos la gente, el resto de la población mirando para dónde atajarse. Entonces, todo eso hace que los desequilibrios macro que vos planteás, que son inflación, el dólar, la balanza de pagos, la política fiscal, la política monetaria asociada a la política fiscal, etcétera, claro, se te potencian los desequilibrios. ¿Por qué? Pues ya nadie le presta atención tanto a eso, sino cómo aguarecerse de que acá el problema de gestión está por encima de eso. Entonces, baja credibilidad del gobierno y ausencia de gestión hacen que la gente dude. Las últimas medidas de la semana pasada, cuando se anunció la liberación del tipo de cambio, y yo escuché la medida, yo estaba volviendo de vacaciones, estaba en la provincia de Córdoba. Cuando escuché la medida me llamó la atención. ¿Por qué? Porque un contexto en el cual vos vas a aceptar que la gente pueda comprar dólares y efectivamente lo vas a liberar el tipo de cambio, tenés que hacer todo un paquete económico y anunciarlo antes en forma orgánica. No, decir, vamos a permitir que ciertas personas... ¿Por qué? Porque sabés que ese tipo de medidas inconexas con el resto, donde vos no cambiaste la estructura de todo lo que yo acabo de plantear,
van a más demanda de dólares. Entonces, ¿qué pasa esta semana? Estás tratando de que la población común compre los dólares para atesoramiento y a la par tenés que presionar a los importadores para que no puedan adquirir divisas porque las divisas son finitas. Es decir, no solucionaste ningún problema. En todo caso, o le cambiaste el título o lo corriste del lugar, pero el problema sigue siendo el mismo. Acá no hay confianza en las medidas que se adoptan, no hay soluciones de fondo, no vemos un equipo orgánico, no veo una líder tomando el timón de las cosas. Incertidumbre. Y esa incertidumbre, Yuri, ¿cómo se transmite al mercado inmobiliario? Bueno, yo creo que nuestro mercado fue la avanzada de todo esto, ¿no? Porque hace 2 años que empezó nuestro parate y que básicamente fue por incertidumbre de precio. Es decir, no estaba en toda la economía, pero en el nuestro es el primero que lo sintió. Entonces los que creen que el mercado no se cayó porque no se podían comprar dólares, porque los que compraban, por lo menos el segmento medio alto en la capital federal, tenían dólares, no iban a cambiar pesos. Una parte puede ser, pero... El tema era qué iba a pasar, claro, el valor relativo de esos dólares con respecto a la propiedad. Exacto. Así, nosotros esto que está pasando en la economía lo empezamos a sentir hace 2 años. Entonces a nosotros es como un golpe más, pero no es que una sorpresa. Es decir, estamos en este mercado que funciona ya en segunda. En el medio del remolino ya estaba el sector inmobiliario. Exacto, incluso te diría, en ahora, nuestro mercado, un poquito cualquier cosa que pase capaz que es positiva, porque estaba tan estancado, salvo el mercado de emprendimientos en pesos, que ese tuvo un dinamismo durante todo el año. El mercado de usados estaba muy estancado, estábamos andando en segunda. El mercado realmente fue así. Muchas inmobiliarias despidieron mucha gente, en ese grupo estamos nosotros también. En tu caso también tuvieron que tomar medidas de ajuste. Exacto, nos achicamos, nos ha servido para ser más eficientes, uno intenta aprovechar estas situaciones. ¿No? Por ahí pasaría la clave. Exactamente, pero la realidad es que bueno, esto ya lo estamos viviendo hace 2 años, estamos analizando todavía, es muy rápido esto de la medida de la devaluación, para poder saber qué va a pasar con el mercado de usados y de alquileres. Alquileres, muy importante. Lo que yo estimo es que la renta va a ser aún más baja de lo que hoy es. No creo que se pueda trasladar directamente a los valores porque la gente sigue ganando el mismo salario que tenía. Entonces... Ahora, sin embargo, hay algunas expectativas de algunos propietarios, incluso, por ejemplo, nos comentaban del interior del país también, de mayor tasa de incremento en los alquileres de lo que en lo residencial, ¿no? De lo que se venía manejando, que estaba en el orden de un 20-25, ¿no? Sí, que había aspiraciones de un... Pero esto nosotros ya lo registramos y ya estamos haciendo contratos de esa manera antes de este anuncio, ¿eh? Es decir, desde fines del año pasado... Esto lo puede empeorar más, entonces. Sí, pero está ahí, es como la frazada corta. ¿Hasta cuánto vas a poder subir y conseguir el inquilino o que te renueve? Entonces, no sé si para mí va a impactar más aún en la renta que ya es baja. Oye, que compra una propiedad en Argentina no compra por la renta. Obviamente, es para congelar por lo menos sus ahorros. Entonces, por el lado del alquiler todavía no sabemos y no tuvimos, por suerte, porque creemos que no sería razonable, un aluvión de propietarios queriendo subir los precios. Porque si pasa, y hay que tratar de colocar esas propiedades que a veces cuesta colocar, todavía en valores más altos. En valor venta de usados, todavía tampoco tuvo una repercusión que uno podría decir, si se acuerda de lo que pasó en la crisis del 2001, y bueno, el impacto del valor de las propiedades bajó con la devaluación. Pero era otra situación. Era otra, y aparte yo creo que Buenos Aires, siempre hablando de Buenos Aires, ¿no? Porque no creo que sea extensible a otras partes del país, porque son distintos mercados. Buenos Aires tiene un valor marca, es decir, vos de última te tenés que comparar con otras ciudades de Latinoamérica, de la región. Y yo creo que por eso también un malentendido. ¿Cuánto se creía que podía bajar la propiedad en Buenos Aires? Cuando el que no compró durante todo este tiempo decía, no, va a bajar, va a bajar. ¿Hasta dónde va a bajar? Si Buenos Aires es Buenos Aires. Buenos Aires aparte pasó una década en la que se posicionó como una ciudad importante en el mundo, porque nunca había pasado que llegaran 4 o 5 millones de turistas por año a Argentina. Buenos Aires se transformó en un punto importante, fue declarada como una ciudad muy importante en distintos sitios de turismo. Entonces, se posicionó como una marca.
si uno no puede esperar que Buenos Aires cueste $1.000 el metro, $1.500 el metro, especulando que la devaluación puede llevar a eso. Claro, Entonces, es un freno, me parece, claro, para mí. Pero igualmente, por ejemplo, hay segmentos en los cuales, bueno, esa marca se puede hacer valer y otros segmentos por ahí residenciales, clase media, media baja, que tal vez no entre a tallar que tanto. no juega. Como economista te lo pregunto, ¿no? Concretamente, porque justamente el tema precio es un tema central y un tema al cual se discute mucho, en el cual hay expectativas muy encontradas entre aquellos que opinan y piensan que los precios tienen que seguir a la devaluación, van a seguir, y aquellos que no. Esta simplificación dentro del mercado inmobiliario en Argentina, primero tu opinión como economista, después la tuya como inmobiliario, ¿se puede dar? Si ¿Es tan directa? Si lo pensás del segundo grupo que vos dijiste, o sea, los que viven acá, que no están haciendo la comparación regional que hace él, el precio del metro cuadrado en dólares frente a una devaluación debería bajar. O sea, el precio de los activos frente al dólar debería bajar, porque en realidad vos tenés una competencia entre activos. Cuando vos tenés un escenario de tan alta incertidumbre como este, donde las cosas se están empezando a gestionar, si somos optimistas por semana, pero si querés casi día a día, la gente, ¿por qué usa el dólar? El dólar en Argentina es una reserva de valor, pero además es un refugio, ¿no? Es una forma de cubrirte de un escenario bien oscuro rápidamente, en forma sencilla, y es muy líquido. O sea, rápidamente vos lo convertís en otro bien. El activo inmobiliario es un activo súper seguro en Argentina. Es decir, el tema de la identificación de los ladrillos con la seguridad en Argentina, económica, jurídica, es muy alta, ¿no? También es un activo seguro. La diferencia con el billete es la rapidez en que vos lo convertís en liquidez. Entonces, frente a un escenario de esta altísima incertidumbre, uno debería esperar que la demanda de dólares sea más firme que la demanda de departamentos o metros cuadrados. En ese contexto vos decís, si el tipo de cambio se sigue corrigiendo y da la impresión de que por la conducta esta semana de los ahorristas, el valor de 8 más el impuesto, 9,60, no es un valor de equilibrio, vos tenés que esperar que los precios del metro cuadrado caigan. Ahora, tenés otra realidad en el mercado inmobiliario, porque es como planteaste vos. El mercado inmobiliario de esta década no es el mercado inmobiliario que históricamente tuvo la ciudad de Buenos Aires. Es un mercado en el cual el movimiento del sector estuvo financiado con capital propio. Es decir, la gente puso recursos que le provinieron de su actividad profesional, de sus campos, de donde fuere, de una muy buena década. Entonces vos pusiste plata, tenés tus propiedades. Frente al escenario en el cual todo el mundo dice, che, tenés que bajar los precios, tenés que bajar los precios. El tipo se pone duro. Porque si este activo es mío, yo no lo tengo ganas de rifarlo en el mercado. Bueno, entonces me lo guardo. Y el me lo guardo cambió la estructura de las crisis en Argentina, porque justamente yo el otro día hablaba con otro periodista, en 2009, todos los economistas diciendo los precios del metro cuadrado tienen que bajar. Entonces estábamos todos enfrentados con los empresarios. Pero ¿cómo me decís que si no está bajando? Bueno, ¿qué pasó? No bajó el precio del metro cuadrado, se desplomaron las escrituras en 2009. ¿Y qué pasó a partir del cepo? Se desplomaron las escrituras. El valor del metro cuadrado en el primer año no solo no bajó, sino que hubo un leve promedio al alza, y si seguís los datos que publican ustedes en la página web, se contrasta, y recién el ajuste viene del segundo semestre del año pasado para acá, pero es muy tenue. Es decir, nada que ver con lo que uno debería esperar en un contexto de crisis. ¿Y por qué? Por la dureza de la gente, del propietario, que le cambió el perfil al mercado. ¿Y cuál es el otro mercado que cambió? El mercado de los inquilinos. Porque antes la renta de un alquiler era elevadísima y hoy un propietario para sacar una renta creo que no saca, ¿cuánto saca? ¿Un 3-4% anual? Menos, para que sea neta, menos, ¿no? 2. Neta, dos. bueno, pero digamos, Medio, son 2. rentabilidades históricamente muy bajas para el mercado de alquileres en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires en particular. ¿Por qué? Porque todo ese exceso de propiedades, algunos dicen, bueno, cubramos los gastos, pongámoslas en el mercado de los alquileres. En ese mercado, con una oferta abastecida, y lo que vos decís de restricción de evolución de los salarios en este contexto de alta inflación, la pelea paritaria que se va a plantear este año va a ser intensa porque ningún sindicato está arriesgando a hacer una paritaria anual. ¿Qué poder tiene el mercado inmobiliario de ajustar violentamente el valor de los alquileres? O sea, yo estoy de acuerdo con él que cabe esperar inicialmente una retracción de la renta del propietario. O sea, es un mercado totalmente atípico a lo que estamos acostumbrados. Yuri, y justamente los propietarios, cuando se les plantean las cuestiones de valor, de precio, con respecto a contraofertas,
¿Están muy distanciados? ¿Cuál es la contraoferta con respecto al valor pretendido? Nosotros hicimos un pequeño estudio sobre las ventas de los años y medio y en promedio a nosotros nos da el 7% las contraofertas que se han podido lograr. Lo que se ha podido cerrar. Sí, del pedido, del precio, último precio publicado, digamos, sí, a los cierres son alrededor del 7%. Ahora, pero te pregunto, porque es muy importante justamente esto, el valor de arranque. En ese valor de arranque, ustedes, ¿cómo estaban tasando? Estaban tasando, digamos, de acuerdo a lo que pretendía, como en muchos casos, no digo que lo hicieron ustedes, pero se hizo dentro del mercado, o ajustando las clavijas en el valor inicial. Nosotros desde que comenzó la crisis continuamos tasando al valor de mercado que teníamos un día antes de la crisis. Es decir, nosotros continuamos tasando igual porque por eso es que se cayó el mercado, porque los inmobiliarios convinimos en que no había un motivo macroeconómico, porque si no hubiera pasado en todo el país, en todos los rubros de la economía, de que le bajáramos los activos a los propietarios un 20, un 30%. ¿Por qué? Si los habían pagado quizás hacía 6 meses 200 y ahora le íbamos a tasar en 170, también hay una especie de lealtad con el propietario, es decir, compró en un valor, no había habido una devaluación ni había habido una catástrofe en el país para que le bajara al 30%, lo que quizás muchos compradores esperaban que bajara para comprar. Se dio de una manera colectiva, el mercado inmobiliario, el agente inmobiliario tasó de esa manera y generó esto, por supuesto, pero yo creo que de alguna manera es una suerte de lealtad con el mercado que uno está haciendo. Es decir, sería más fácil decir, no, todo vale el 30% menos. Sí, pero también es muy difícil generalizarlo e imponerlo mucho menos, ¿no? Claro, pues además, perdón, pero necesitas que te lo convaliden los propietarios. Claro. Muchas veces habían comprado, hacía 6 meses vos tenías el valor de la compra, no va a estar vendiendo al mismo precio con comisiones encima. En la medida que no tenga ninguna necesidad o apuro, exacto, un costo de oportunidad interesante. Y en el 95% nadie tenía ni necesidad ni apuro, salvo gente que se iba del país, algún extranjero que se asustó, pero en general no pasaba. Y eso es lo que es el reflejo que tenemos hoy, ¿no? Bueno, ahora los invito a ver una entrevista que hicimos esta mañana a Néstor Kramer. Que Néstor Kramer es contador, es especialista en finanzas y también es desarrollador inmobiliario de la firma Cuántica. Y con él vamos a ver específicamente qué opina sobre la construcción. A partir de la devaluación del dólar oficial, se empezó a vivir también tensiones en los precios y en los insumos de la construcción. Para hablar acerca de este tema, estamos con Néstor Kramer, que es contador y es consultor y desarrollador inmobiliario, especialista en finanzas. Entonces, ¿qué empezó a vivir también tensiones en los precios y en los insumos de la construcción? Para hablar acerca de este tema, estamos con Néstor Kramer, que es contador y es consultor y desarrollador inmobiliario, especialista en finanzas. Entonces, ¿qué mejor que él para que nos relate qué es lo que está viviendo actualmente en sus desarrollos en estas últimas semanas? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la situación por la cual están atravesando actualmente con el tema de listas de precio, entrega de materiales? Bueno, la verdad es que volvimos a elongar músculos que los que peinamos algunas canas conocimos en la década del 80, que es nuevamente la sensación de que si no nos apuramos, aquel insumo que estaba previsto con un costo X, ahora es un X más un delta, que no sabemos cuál es. Y estamos en una industria que no puede tener la cintura que normalmente se tiene en lo financiero. Nuestras decisiones tienen impacto a lo largo de meses, por no decir años, y el no poder contar con la seguridad del abastecimiento de un producto a un precio determinado hace que el negocio, aquel que le prometimos al inversor y el que uno mismo se embarcó, pase a ser una incertidumbre tal que no sabemos si lo que estamos haciendo es para ganar dinero, perder dinero, salir hechos, o aquello que prometimos que se dé o no. Con lo cual, mi humilde sugerencia es, volvamos a ponernos la gorra de gerentes financieros, ya que hay muchas profesiones que tienen su brillo de acuerdo a las circunstancias. En este momento, el rey
es el gerente financiero o aquel que puede entender cuál es la dinámica de imprevisibilidades en aquello que uno creía que tenía que hacer frente respecto de aquello que tenía para cobrar. Y perdón, Esto Néstor, es, ¿qué sí. te interrumpo, pero qué te pasó concretamente con alguna entrega de materiales? ¿Tuviste aumentos de precios? ¿Te pidieron cosas disparatadas con respecto a lo que tenías planificado? Por suerte no recibí cosas disparatadas porque directamente no recibí. Esto es, nadie se anima a entregar, o si te entregan, hay precios de cobertura. ¿Qué le llamo yo precios de cobertura? Al por las dudas o a la famosa frase por si las moscas. Esto es, en la expectativa inflacionaria que estamos atravesando, la gente poca que entrega insumos lo hace con una cobertura de inflación que tiene que ver con los reales aumentos que se entera que su proveedor le está transmitiendo y una cobertura por el ciclo que va a tener hasta que venda, entregue y cobre para luego reponer. Él vuelve a sentir, el proveedor, que no va a poder reponer con el margen de utilidad que creía, y ahí empieza la espiral inflacionaria. El por las dudas me cubro. ¿Y esto qué genera? Retracción en la compra porque uno no puede hacer frente a ciertos costos y se para o se sienta en el cordón de la vereda a ver cómo se aclara este panorama. Néstor, y ahora está anunciado para el lunes la firma de un acuerdo de precios con grandes proveedores y, bueno, obviamente con aquellos que son los que originan listas de precios y demás. ¿Vos qué opinás con esto? ¿Esto puede llevar a resolver esta situación? Yo te lo respondo con una alegoría. ¿Un vaso de agua ayuda a apagar un incendio? Y bueno, deberían ser muchos vasos de agua, ¿no? Y con un plan, quizá, de cómo se lo ataque. Entendamos esto, los acuerdos de precio sirven si son parte de un esquema superior en donde vaya inserto. Esto es, definamos a la economía como un conjunto de expectativas. Mientras no se modifiquen las expectativas, es imposible que una medida aislada, donde se fuerce por cuestiones políticas o de intereses sectoriales, a firmar un acuerdo de precios, porque va a ser un vaso de agua en un incendio. Los agentes económicos no están bajo el radar y el punto láser en su frente del gobierno. Y esta es la incapacidad o la imposibilidad de poder administrar la economía como si esto fuese la Rusia de los años 70. Para terminar, Néstor, si tuvieras que planificar o proyectar o empezar ahora un desarrollo y considerar un presupuesto o en cuánto te puede llegar a incrementar el costo de las obras en un año, ¿qué tasa estarías aplicando? No aplico tasa, directamente cambio el modelo de negocios. Tenemos que ser flexibles y abandonar lo que supimos hacer, porque puede ser el inicio de nuestro certificado de defunción si creemos que el mercado es el que se tiene que acomodar a mi manera de ver el negocio. Tenemos que cambiar la cabeza. Hoy, sucintamente, un modelo de negocio es no orientado a inversores, sí orientado a usuario final, trasladar los aumentos que tengan los costos, y no hablo de un fideicomiso del costo, hablo de un precio de venta que incluya un margen razonable, con precios en pesos, redeterminables por los mayores costos, el precio de venta por boleto de compra-venta y no por participación dentro de un fideicomiso, simultáneamente lograr la mayor cantidad de canjes que me quitan la contingencia de inflación, porque arbitrar metros contra insumos o servicios es moneda dura. Y achicando el flujo de fondos salida por canjes inteligentes, que no son los más baratos, pero sí son los útiles en esta circunstancia, a adecuar el flujo y tiempo de obra a la capacidad de pago de un usuario final, que es el que necesita, dada la demanda crónica insatisfecha de vivienda, seguir pensando en una cuota asequible, hablemos de alrededor de 10 o 12 mil pesos por mes, y dándole la tranquilidad por boleto de compraventa de una manera artesanal, en un 1 a 1, que el aumento de la cuota no va a superar el aumento salarial que tenga esa persona. Y cualquier descalce que tenga el costo de la obra versus la pauta salarial será una demora en la obra y cuotas al final. Esto que es atar la con alambre, sí, es el modelo sustentable que hoy vemos. Es bastante, la verdad que es bastante difícil, bastante complicado, ¿no? Ese esquema de
explicarlo justamente al usuario final, ¿no? Para que lo entienda. Pero bueno, No, puede ser un camino, pero sí. eso lo vamos a charlar en otro momento. Hoy más que nada quería apuntar al tema costos y la última, y rapidita y al pie. Arriesgar. ¿Cuánto tendrías que ponerle hoy a un presupuesto, ¿sí? Considerando cuánto va a valer el metro cuadrado de construcción, de costo de obra en diciembre del 2014? Es el costo actual por 1.5. Bueno, por lo menos cifra concreta. Bueno, Néstor, vamos a seguir comunicándonos con vos o invitándote acá a lo largo del año y cada vez me parece que de manera más asidua y más rápida, ¿no? Por el Muchas vértigo de gracias, los José, acontecimientos. y bienvenido sea este canal de comunicación porque tenemos que tener todos los actores del mercado una buena interlocución y ustedes están cumpliendo un papel fundamental, así que agradecido. Bueno, muchas gracias, Néstor. Bueno, qué proyección, ¿no? Nos hizo Néstor Kramer con respecto a lo que él proyectaría de inflación en los costos de construcción en un año, ¿no? ¿Qué opinas con respecto a eso? Lo que demuestra el número, yo no me quedaría con el número. El número es importante porque lo que demuestra desde el punto de vista económico es la incertidumbre elevadísima que hay sobre el futuro y entonces las expectativas están totalmente desalineadas. No sabe uno para dónde disparar cuando tiene que tomar ese tipo de decisiones que toma él. Pero que son entonces, decisiones que se toman en la construcción. Exactamente. Inicialmente, ¿cómo se cubre? Sobreexagerando el ritmo de inflación presente que tenés. ¿Por qué? Porque vos crees que esto se deteriora. Y probablemente dentro de 3 meses tenga que revisarlo porque se quedó corto o porque exageró. Estoy convencido de que si bien no estamos en un escenario de día a día exactamente igual a lo que fue el año 89 o el año 2001, donde todos los días se realizaban medidas, estamos en un escenario de altísima incertidumbre porque volviendo al inicio de la charla con vos, el gobierno lo que no está haciendo es alinear las expectativas de la gente en un sendero consistente. Estás jugando con el dólar, estás jugando con las tasas de interés, estás recreando una especie de bicicleta financiera en la primera parte del año donde estás dejando que las tasas de interés en pesos se vayan y estás tratando de decir el nivel de 8 ahora es un nivel fijo, es decir, no vamos a seguir con el juego de la semana pasada, pero inicialmente la gente no le está creyendo y entonces las tasas se van, volverá una especie de especulación financiera entre pesos y dólares. Van a seguir comprando dólares, pero no está tan claro que cuando vos llegues al segundo trimestre la liquidación de la cosecha te vaya a salvar y corrija las expectativas. Creo que es una apuesta demasiado fuerte y creo que de acá en más vamos a estar todas las semanas revisando el diagnóstico del día a día y revisando el famoso 1.50 donde los empresarios tratan de cubrirse, los asalariados tratan de cubrirse, todo el mundo, los ahorristas tratan de cubrirse. ¿Por qué? Porque la incertidumbre alta está incentivada por un gobierno que no alinea expectativas en un sendero consistente. Yuri, y esto, en las listas de precios de los emprendimientos a estrenar o algunos que ustedes manejen, ¿eso se nota también? ¿Hay más actualizaciones de precios? Bueno, es muy nuevo el impacto que va a tener. Sí ha tenido en un par de proyectos que se venden 100% en pesos, ha tenido un impacto y se están actualizando precios, digamos. No en todos, sí. pero bueno, en los que están empezando y es probable, ¿no? Pero se puede esperar, digamos, que eso, digamos, sea más normal dentro de este contexto. Se supone que sí, hasta ahora estábamos tranquilos con la actualización por CAC, sabiendo que estaba controlada, más o menos estaban dando lo que se suponía. El desarrollador hoy debe estar pensando cuánto va a ser, ¿no? Y debe estar un poquito preocupado, eso sí. Ahora, te quería preguntar también con alquileres. ¿Hay alquileres que estuvieran pactados en dólares al tipo de cambio oficial? ¿Y qué pasa con eso? Sí. Lo que pasa es que la estabilidad, digamos, que hubo del dólar desde que empezó el cepo hasta mitad del año pasado, hizo que algunos se lanzaran a hacer un alquiler en dólares atado al valor oficial, y hubo alquileres que se cerraron así.
por supuesto ahora debe estar impactando muchísimo. No son muchos, por suerte no son muchos y no nos va a tocar renegociar. Yo creo que ambas partes hoy se dan cuenta que si se dispara así, debería haber posibilidad de renegociarlo, porque nadie se esperaba, ¿no? Un salto del 4 y pico al 8 en un año y pico, en 2 años. Pero no, la mayoría de los alquileres se han cerrado en pesos en los últimos año y medio. ¿Sí? Pablo, volviendo a la economía y a la actividad, ¿qué se puede esperar de la actividad este año en cuanto a crecimiento, estancamiento, por el contrario? La última semana cambió todo, ¿no? Digamos, si nos hubiéramos juntado hace una semana, uno tenía una cierta visión de lo que podía pasar con el sector este año sobre la base de 4 grandes cosas, que era la inercia de la actividad de los últimos años, que es récord, el plan Procrear, que empezaba a gestarse, es decir, en 2013 se vio la ejecución del plan Procrear y este año se esperaba que fuera mayor, la retracción de la inversión pública en un año no electoral, y después la especulación que hay entre dólar oficial, dólar paralelo y construcción en pesos, donde, como dijo él, los desarrolladores tuvieron más actividad el año pasado que los inmobiliarios, porque la dureza del propietario final no es la dureza de un desarrollador que tiene un proyecto en pesos y te dice yo te cobro en pesos y te lo ajusto por el costo de la construcción real, que ya incluye mi renta, y a esa persona con la disparada del dólar le fue negocio porque cayó violentamente el costo de la construcción. Entonces, viendo esas variables, el costo de la construcción en dólares contra octubre de 2011 está 30% abajo. Es decir, es un número importante frente al precio del metro cuadrado que está estable. Es una ganancia importante, por eso el movimiento de la gente de un mercado al otro. Ahora, en esta última semana cambia el escenario. ¿Por qué? Porque parte de esa rueda estaba basada en que el sistema funcionaba y entonces vos ponías recursos en el proyecto se iba ejecutando, pero vos tenías la provisión de materiales, personal y se pagaban impuestos. Digamos, el círculo funcionaba. Acá el riesgo que tiene la última semana pasada y la que va de esta es que el circuito de pagos empiece a quebrar porque tengas ruido con los insumos importados, que ya venía de antes, pero que se va agravando con el paso del tiempo, o ahora directamente tengas la incertidumbre de cuál es el precio al que vamos a hacer las transacciones, y como no podemos dejar precio abierto, mucha gente lo que te retasea es la venta del producto, por lo menos hasta que se aclare el panorama. Ahora, ¿se aclara o no se aclara el panorama? Esa es la incertidumbre. Es decir, febrero va a ser un mes complejo porque vamos a tener que ir despejando si vamos para la clarificación o se oscurece más. En estas últimas 2 semanas el escenario cambió. Entonces, hasta hace 2 semanas vos decías, ¿cuál es el sentido de parar una obra? Todavía uno no se podría establecer un horizonte de qué va a pasar con el PBI. El PBI de la construcción o el general. La economía. El general es más probable que lo que a fin de año nosotros preveíamos como un estancamiento sea una recesión en 2014, porque se te empiezan a dar vuelta a los sectores comerciales y los sectores de servicios, que eran los que más o menos venían sosteniendo la situación, se te empiezan a retrotraer. Es decir, si vos dejás de vender, empezás a caer en volumen de ventas, eso es recesivo del lado de los servicios, es decir, estás consumiendo menos, vas a invertir menos. El campo no está en condiciones de aportar este año el crecimiento como aportó el año pasado, porque para generar la misma producción que el año pasado tiene que el clima portarse perfectamente hasta abril y tiene que ser todo muy prolijo. Da la impresión de que la seca que hubo en el centro del país con maíz y girasol no va a ser tan benévola como otros años, así que el campo no está en condiciones de aportar grande al crecimiento. Y la industria manufacturera da la impresión de que va a contraerse porque ya autos cayó ya en el último trimestre del año pasado, y la industria en su conjunto tiene muy malos números en el cierre de 2013. Es decir, ya viene con tendencia negativa, porque como decimos, el principal tractor eran los autos y ahora dejaron de serlo. Entonces no tenés sustituto. Estaba la industria de la construcción para decir, acá estamos, pero somos, como industria es el 6% del PBI. Entonces, difícil sostener el nivel de actividad cuando vos tenés comercios en retracción, gente mirando más al dólar que al próximo cambio de auto, que al próximo turismo en el exterior, que al próximo cambio de vivienda, etc. Y del lado de la oferta de vuelta, yendo a la producción de bienes, tenés el campo, en el mejor de los casos, empatando, la industria manufacturera en retracción, y ahora el sector de la construcción, con incertidumbre de si la cadena de pagos tiene riesgo de empezar a mostrar rupturas o va a seguir funcionando. Y este panorama, digamos,
además de complicar, ¿sí?, todo, ¿no?, todas las compras o la actividad inmobiliaria, particularmente impactan en los locales comerciales, ¿no? O sea, el alquiler de locales comerciales, menor actividad, menor consumo, menor... ¿Cómo pensás que en ese sentido pueden manejarse el tema de los valores locativos? Bueno, en primer lugar te digo, es buen momento para alquilar. Hay mucha vacancia en lugares inimaginables hace un tiempo y cuesta alquilarlos. Así que el impacto ya se está viendo no desde ahora, se está viendo hace un año y medio en realidad. Lo que pasa es que ahora se empieza a ver esa sensación de que ya hay propietarios que no resisten más. O sea, exacto, y un poco me recuerda al momento del 2002, que había muchísimo en alquiler y algunas cadenas aprovecharon para alquilar y armar sus cadenas en un momento de buenos valores y negociar, no sé, 3 años, 4 años, aprovechando los valores a la baja, ¿no? Es decir, armarte 4 o 5 locales de una cadena que venda, no sé, billutería o lo que fuera, es un buen momento para eso, para aprovechar esos valores. Pero bueno, probablemente al propietario no le cae simpático, pero son los que están sintiendo más fuertemente, porque ellos los tienen que alquilar. El propietario que quiere vender espera, pero el que tiene el local, las expensas, tiene que aceptar y bajar. Bueno, para terminar, para los dos, ¿hay alguna oportunidad de inversión dentro del inmobiliario y vos en general? Yo, digamos, si uno sortea el tema de la cadena de pagos y la provisión de materiales y personal, etcétera, en el funcionamiento de la construcción, creo que uno mirando al mediano plazo, es decir, superando este escenario de 22 meses que quedan por delante, como dice él, si es bueno para alquilar esos locales desocupados frente a un empresario que está con crecientes expensas y gastos que tiene que cubrir, del lado de la construcción, el precio esperado de venta a un metro cuadrado, más allá de la situación internacional que se viene modificando gradualmente, ¿no?, que empezó el mes pasado en Estados Unidos y que a largo plazo cabe que esperar que impacten los valores en dólares de los activos, la caída del costo de la construcción en dólares es muy importante en los últimos meses y creo que uno, vista la cuenta de esa forma, no es un mal momento para construir. Para arrancar. Lo que pasa es que vos tenés que ir manejando ese horizonte de claro, pero vos tenés que ir manejando la curva de cómo lo vas ejecutando, pero si uno mira las variables, el costo de la construcción en dólares ahora se volvió no barato, sino razonable. Yuri, ¿y vos ves alguna perlita? Yo lo que te puedo decir es, dado que la propiedad usada de categoría, siempre hablando de un mercado medio alto, no bajó, yo creo que es una posibilidad de comprar haciendo contraofertas de las que te dije, quizás del 10, del 8, porque quizás si el mercado se recupera no lo vas a lograr a eso. Estamos hablando a 2 años, ¿no? No vas a poder en 2 años empezar a... Cuando hay optimismo, las propiedades posiblemente empiezan a recuperar. La posibilidad de ahorrarte ese 8, 10% hoy, quizás no lo tengas en un tiempo. Así que, por eso para mí hay un malentendido entre la demanda que especulaba en los precios y la oferta. Porque lo que hablábamos antes, el mercado estaba de una manera artificial, para mí, golpeado. El mercado inmobiliario de usados. De hecho, después de 2 años vimos que no hubo cambios en los precios. Entonces creo que por ahí puede haber una oportunidad. Alguien encontró el departamento que quería, no va a bajar al 30% como creyó hace 2 años. Bueno, que haga una contraoferta hoy y trate de ver si se la acepta. Bueno, les agradezco mucho y bueno, vamos a seguir de cerca este año todavía más que nunca lo que pase con el mercado inmobiliario y con la economía, por supuesto, porque están íntimamente relacionados. Gracias. Gracias por estar. Bueno, los invitamos a seguirnos en Reporte Inmobiliario y a hacernos llegar también siempre sus sugerencias a info@reporteinmobiliario.com por mail o bien por Twitter a @reporteinmob y si no, directamente en nuestra página de Facebook que es de Reporte Inmobiliario. Muchas gracias.